esta presentación que yo después se la voy a hacer llegar a Rodrigo para que se las envíe a ustedes, explica en cierta manera varias cosas importantes que nosotros vamos a ver el día de hoy día. Entonces vamos a hacer después una revisión de la PPT, pero la PPT es como un gran ejercicio, ya un gran ejercicio que se puede replicar, que ustedes lo pueden hacer, que lo pueden validar después, pero son finalmente las acciones que vamos a hacer probablemente las que hoy día tengan más protagonismo. Así que la PPT va a ser solamente como un apoyo, probablemente como un recordatorio de lo que estamos haciendo, pero vamos a ver también acá otras partes súper importantes como lo sería impuestos internos. ¿Se ve, Rodrigo, cierto? Sí, perfecto. Ya estamos viendo la pantalla de impuestos internos. Voy a hacer primero una antesala para poder, en cierta manera, como contextualizar la importancia de lo que hoy día vamos a conversar. Todos nos hemos encontrado muchas veces con la famosa propuesta de impuesto interno y lo más probable es que muchos de nosotros la realicemos. El día de hoy día, todas las preguntas que ustedes quieran hacer al respecto, las podemos responder, no hay ningún problema, así que nos van comentando y después las vamos leyendo. Y voy a empezar con lo siguiente, solamente para poder hacer un aterrizaje de lo importante de este tema. Cada vez que ustedes van a servicio online, impuestos mensuales, que es probablemente el ejercicio tradicional de todas las personas que están en emprendimiento, tienen su empresa, sus pymes, hacemos exactamente lo primero, lo mismo, entramos a la declaración y entramos a declarar formulario. Y acá existe algo que es totalmente trascendental y que probablemente muchos de nosotros nunca nos hemos detenido a fijarnos. Y es como lo mismo que sucede muchas veces con muchas de las propuestas que nosotros nos vamos a encontrar en impuestos internos. Y es, ¿qué es lo que estamos haciendo? Finalmente aquí hay una propuesta que dice, mediante esta opción podrás realizar tu declaración de formulario 29. Y parte, te recomendamos revisar con detención. O sea, el primer tema es que nos dice a nosotros, que nosotros somos los que tenemos que revisar. Probablemente muchos de nosotros no lo hacen. A ver, déjenme, me voy a meter con una empresa que yo sepa que no tiene movimiento al respecto, para que puedan vivir el tema completo. Me voy a salir un poquito por un tema de confidencialidad de las claves. Sí, Ustedes correcto, saben no, que no hay problema, ahí tiene que salir con las claves también. no se puede mostrar las claves claro. Ya, pero para poder ahondar en el tema, o sea, finalmente a lo que quiero llegar es que es súper importante el contexto sobre el cual se realiza esta propuesta. Y eso es lo primero que quiero enfatizar, ¿ya? El hecho de que podamos entender de que no es tan, no es, la propuesta no es algo de lo que se haga cargo impuesto interno. Eso es lo que busco explicar, sino que es una responsabilidad nuestra lo que pase con la propuesta. Y desde ahí empieza la importancia de esto. Entonces, por ejemplo, voy a ir a una propuesta cualquiera. Entro, lo primero que dice, apóyate en los asistentes de cálculo. Lo más probable es que muchos de nosotros nunca lo hayamos leído y simplemente le demos un continuar. Empezamos a confirmar cosas que también hay que leerlas. Tu propuesta será generada con la información que has ingresado. O sea, el responsable de la información soy yo, no es impuesto interno. Y te recomendamos verificar que es correcta. Y ponemos aquí un checkbox en un confirmar que nosotros vamos a seguir haciendo finalmente toda la carga. Posteriormente, acá viene algo súper importante. Revisa el detalle de tu propuesta. Tu propuesta de declaración ha sido determinada con la información de los documentos electrónicos recibidos y la información que ingresaste. O sea, finalmente aquí hay una connotación súper importante. Impuestos internos se hace cargo o se responsabiliza por los documentos que llegan de manera electrónica, es decir, las compras y las ventas. Ya, las compras, las ventas y los honorarios. De eso se hace cargo impuesto interno. Todo el resto de lo que pueda faltar es parte de lo que nosotros debemos cargar. Entonces aquí empieza, cuando se nos pregunta normalmente, ¿la propuesta de impuesto interno les sirve a todos? No, no les sirve a todos. En este caso, la propuesta de impuesto interno, pueden confiar en ella todos aquellos que solamente tengan dentro de su movimiento compras electrónicas, ventas electrónicas y boletas de honorario que ya son electrónicas. Ahí yo podría decir que en un 99% la probabilidad de que lo que ustedes carguen sea correcto. Pero si tienen ventas, por ejemplo con boletas, los programas de mercado no son los responsables de la información, somos nosotros. Por lo tanto, nosotros deberíamos revisar
si nosotros con el software de mercado estamos ok con lo que está cargado en impuesto interno. Si nosotros por ese motivo manejamos Transbank y nosotros tuviéramos que ingresarlo, nosotros somos los responsables. El responsable no es Transbank, somos nosotros los que tienen que cotejar la información. Entonces, impuesto interno, lo que nos está diciendo en estas pantallas iniciales de poder hacer justamente esta declaración es que él solamente se va a hacer cargo de la información de los documentos electrónicos recibidos. El tratamiento de los impuestos, el tratamiento de otro tipo de conceptos es algo que es totalmente parte de nosotros. Nosotros somos finalmente los que tienen que tomar esas decisiones al momento de decir si esto está bien o está mal. Y termina diciendo que bajo juramento nosotros estamos diciendo que esto está ok. O sea, acabamos de jurar que revisamos, acabamos de jurar que estamos ok, acabamos de decir que estamos conformes con lo que pasó. Ahora, ¿por qué hago hincapié en eso? Hago hincapié porque finalmente la propuesta de impuestos internos tiene varias patitas, como decimos los chilenos en general, uno de nuestros dichos típicos. Por ejemplo, la sesión de documentos es algo súper importante. Recordar que cada vez que alguien nos factura, nosotros tenemos 8 días calendarios de lunes a domingo, no es de lunes a viernes, de lunes a domingo, donde nosotros debemos decir si la factura que nos llegó está ok o no está ok. ¿Cuál es la importancia de eso? La importancia de eso es que si por ese motivo alguien de manera maliciosa nos generase una factura y nosotros no nos percatásemos, esa factura al 8º día tiene mérito ejecutivo y eso significa que debemos una factura porque técnicamente aceptamos el contenido de la misma. Ahora, existen formas de después decir, es que yo nunca pedí eso, no es mercadería, sí, podría ser, pero al ser un documento cedible, ya por ejemplo podría estar fácilmente en un factory y podría ser parte de un sistema de cobro y alguien podría haber hecho caja con eso. De hecho, hay una historia que en este caso nosotros en el REPYME siempre contamos, que fue uno de los primeros casos de cesión de documentos, donde alguien le facturó a una gran tienda, no voy a decir el nombre, pero le facturó a una gran tienda, por decir algo, 200 millones de pesos. Entonces, no era raro que una tienda comercial grande compre 200 millones de pesos, y pasaron los 8 días, sesión de documentos, factoring, el factoring no se cuestionó que de una gran tienda estuviesen haciendo justamente alguien liquidez, se le pasaron los dineros a esta empresa y este muchacho se cambió de país y se fue a otro país, cruzó la frontera. Finalmente, la sesión de documentos tiene esa particularidad. De hecho, yo he visto muchos casos al respecto, por lo tanto, algo de lo que debemos cuidarlo. Quizás, obviamente, a nosotros no nos van a facturar 200 millones, pero sí podríamos ser parte probablemente de una posible liquidez de alguien que lo está haciendo de alguna manera ilícita, para poder generar caja. Muchas veces, inclusive, a lo mejor pretendiendo pagar a futuro esto, pero ocupando esto como una especie de artimaña ilegal para poder generar justamente esto. Entonces, lo que nosotros tenemos que cuidar en este caso es estar revisando continuamente lo que el mismo Impuestos Internos, ahora en su declaración, nos ha dicho que tenemos que revisar. Ahí después le vamos a dar una vuelta más profundo a eso. Lo que dice aquí es exactamente lo que yo expliqué para que les quede después como idea. Lo segundo es el acuse de recibo. El acuse de recibo es súper importante porque el acuse de recibo, que va conjunto con lo anterior, es la aceptación. La diferencia es que en el caso anterior, cuando hablo de sesión de documentos, estoy advirtiendo que antes de 8 días yo debería decir si esta factura corresponde o no. Ahora, ¿cuál es el tema que está amarrado con el acuse de recibo? En esos 8 días calendario, la factura va a caer en el mes en que ustedes hagan el acuse. Es decir, si por ese motivo yo le digo a Rodrigo, a Marco, oye chiquillos, acuérdense que tienen que hacerme la factura porque yo les vendí este mes a alguien y ustedes son mis proveedores, por lo tanto yo necesito rebajar mi IVA. Si Rodrigo y Marco me facturan de manera como crédito, que podría ser el trato que nosotros tenemos, esa factura no se va a ir inmediatamente al mes que yo necesito, sino que yo debo hacer el acuse de recibo, porque si no lo hago, y supongamos estamos a 31 de julio, si yo la aceptase el 1 de agosto, por más que la factura haya sido hecho el 25, el 26, el 27, el 31 de julio,
va a quedar aceptada en el mes que yo lo hice. Por lo tanto, el acuse de recibo es súper importante porque es la aceptación voluntaria de una factura. Sí, yo hice o yo tengo una relación comercial, en este caso con la empresa de Rodrigo Marco, y por otro lado, yo tengo la certeza de que en ese mes no voy a tener un problema de tener que ocupar más recursos para pagar mi IVA, porque los chicos en este caso me facturaron a mí. Si eso no llegase a pasar y nosotros no tenemos la conducta periódica de revisar el acuse de recibo, lo que puede pasar es que nos vamos a encontrar pagando mucho más IVA en un mes para recuperar después en un mes posterior, y podría ser y podría generar alguna problemática de liquidez. En el fondo, yo esperaba pagar menos, pero terminé pagando más porque finalmente por un tema administrativo no hizo usted cuando debí haberlo hecho. Ahora, consejo, súper simple. Determinen un día de la semana en que hagan esto. Como el acusa recibos cada 8 días, es imposible que se les pase. Si ustedes dicen los viernes después de las 4 de la tarde yo me voy a sentar a hacer tema administrativo y entre eso voy a hacer el acusa recibo, ustedes simplemente abren su impuesto interno, como lo vamos a ver en un rato más, y ustedes hacen el acusa recibo y nunca en la vida se les va a pasar una factura, nunca van a terminar ocupando el IVA cuando no corresponde y nunca van a tener tampoco problemática con la sesión de documentos. Ahora, ojo, lo que sí tienen que tener mucho ojo es que a ese día viernes tienen que sumarle el último día del mes, pues no vaya a ser que por ese motivo necesiten el IVA del último día del mes en el mes que corresponde. Por lo tanto, yo sumaría eso, un día de la semana determinado, más el último día del mes donde ustedes pueden finalmente tomar a mitad de semana probablemente, si toca el fin de mes, el IVA para el mes que corresponde. Con eso se van a evitar todas las problemáticas que tienen. Aquí también lectura básicamente para que ustedes ahonden, habla de los 8 días, habla de los acuerdos, habla de que los 8 días irrevocablemente esto se transforma en un documento que se cobra. Aquí hay una especie como de diagrama donde dice qué es lo que pasa si ustedes reciben antes. Si reciben antes del 8º día, va a quedar en el mes que corresponde. Si reciben el 8º día, va a quedar donde ustedes quedó determinado durante el 8º, y del día 8 en adelante, que aparece aquí la barra roja, como dice acá, va a tener mérito ejecutivo, y finalmente lo que va a pasar es que cualquier persona les podría cobrar a ustedes la factura finalmente. La idea de estos gráficos son técnicamente que ustedes tengan el apoyo visual y el apoyo legal, porque eso es lo más importante, saber que lo que estamos conversando tiene un apoyo legal y no es algo que nosotros estamos tratando de explicar. Lo tercero, que también está ligado a la declaración del formulario, el registro de compra y ventas. El registro de compra y ventas tiene varias particularidades anexas, que son las que vamos a ver ahora. Aquí también hay un par de ejercicios donde decimos cómo cambió en el fondo todo esto. Antes nosotros emitíamos facturas mediante DTE, hoy día el registro de compra y venta, que es algo que pasó espectacular, se arma de manera automática. O sea, el día de hoy día nosotros tenemos libros de compra y de venta por defecto. O sea, ya no tenemos que hacer libros de compra y venta. Y una gran noticia que salió esta semana, muchachos, que es importante ahí que también se divulgue, a partir del 1 de agosto ya no van a existir los resúmenes de venta de boletas y Transman, sino que estas entidades van a comunicarlo de manera, igual como se comunican las facturas. Entonces hoy día no van a tener un resumen de boletas, sino que van a tener la boleta 50, 51, 52, 53, todas las que corresponden al mes, y van a tener el mismo tratamiento de una factura. Por lo tanto, todas las personas que trabajamos con software, por ejemplo, la gente que siempre ha querido trabajar con RTIME y a lo mejor no sabe cómo hacer la conciliación bancaria, ahora va a tener documento por documento, por lo tanto va a poder conciliar sin ninguna manera, sin ninguna problemática, puesto que van a existir los documentos, y si a eso le sumamos eh, trazabilidad, significa que ustedes incluso van a poder saber qué pago le asociaron a qué documento, por lo tanto ahí también va a haber algo súper importante, y obviamente, también, para buena noticia para nosotros, va a ser mucho más fidedigna la información al momento de cargar el IVA. El día de hoy día lo que hablábamos, como siempre, tenemos siempre una conversación nosotros antes de entrar, conversábamos de que el día de hoy día esta información la tiene que validar uno. A partir de ahí no va a pasar de esa manera porque el XML, el DTE, toda la información que contienen los archivos electrónicos van a caer directamente en la base de datos y por lo tanto todos los días, venta tras venta, ustedes van a saber cómo va a ir aumentando el IVA y por otro lado también van a poder estar mucho más preparados. Así que ojo, inclusive todos los que usamos software,
y esos software tienen control diario de las compras y las ventas. Ustedes podrían ir sabiendo todos los días, a partir de hoy día, dado que ya no es un resumen, cómo se va incrementando el IVA que tienen que pagar al otro mes. Por lo tanto, podrían estar preparados fácilmente para el pago mensual que viene y empezar a ver, por ejemplo, de repente hay decisiones. A lo mejor el día 20 empezar a llamar al proveedor porque es buena oportunidad para comprar, para no tener que pagar tanto IVA, y se van a poder tomar decisiones en tiempo real que van a ser mucho, mucho más oportunas. De agosto del 2017 está vigente, por lo tanto, desde esa fecha los libros no son obligatorios. Hay una descripción en el registro de compra y venta que es súper interesante, que aquí también dejo la alusión, y es lo que yo comentaba recién. Existe un concepto de caracterización que es súper importante y que abre ciertas ventanas. ¿Qué es la caracterización? La caracterización es decir, básicamente, la naturaleza de los ingresos y la naturaleza de los egresos. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente nosotros estamos acostumbrados a abrir impuesto interno y facturar. Ese es lo que estamos acostumbrados. Pero, en este caso, la caracterización, que por ejemplo ahí dice aquí, tipo de venta, se debe indicar si la venta es del giro activo fijo bien raíz. ¿Por qué? Porque puede ser que en alguna eventualidad nosotros estemos vendiendo algo de la empresa que no es nuestra actividad económica, por lo tanto deja de ser del giro, y esto debería ser caracterizado. Ahora, la pregunta debe ser, ¿qué puede tener de importante esto? Tiene mucho de importante, porque por ejemplo, el día de hoy día, probablemente muchos de nosotros no lo saben, impuestos internos con el nuevo sistema ProPyme envía información a los bancos, y por lo tanto puede ser que en algún año ustedes tengan una venta aumentada del giro, que probablemente es producto de, no sé, pues a lo mejor se le ocurrió vender un bien raíz que tenía la empresa y transformaron de repente las ventas del año en 100 millones más. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que un banco va a ver las ventas de la actividad, un aumento y después una caída. Entonces, lo más probable es que se nos cierre el sistema financiero ante ese tipo de data. En cambio, si ustedes separan, después cuando se cargue la renta, aunque lo hagan ustedes de manera automática, las ventas del giro van a quedar como del giro, las del activo fijo van a quedar como activo fijo, y si por ABC tiene un bien raíz, va a quedar aparte. Y eso le va a permitir ver a ojos de tercero la naturaleza de sus ingresos y por qué en algún momento tienen un aumento de venta. Entonces, de esa manera se puede explicar mucho más fácil para todo el mundo, sin nosotros tener conocimientos probablemente financieros más avanzados de qué fue lo que pasó. Entonces, cualquier persona miraría y diría, entiendo lo que pasó y aquí se hizo una venta excepcional de algo. Ahora, ¿qué pasa con las compras? Pasa exactamente lo mismo, ¿ya? Existen compras del giro, de supermercado, vamos a explicar el concepto, bienes raíces, activo fijo, IVA de uso común, IVA no recuperable. Vamos a explicar cortamente esto y cuál es la importancia. Ahora, ¿cuál es la importancia? La importancia es la misma, es la data. Porque por otro lado, por ejemplo, si nosotros, lo que yo conversaba recién con los chicos, cada vez que yo facturo, por ejemplo, si aquí facturamos, lo más seguro es que el mismo Hugo, probablemente cuando tú facturas todo como del giro, y está correcto, porque es una venta del giro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando me llega a mí tu factura, yo la voy a recibir como del giro, y a lo mejor yo te estoy comprando por otro motivo, ¿ya? A lo mejor te estoy comprando porque estoy comprando algo que voy a ocupar como un activo fijo, o probablemente algo que lo voy a ocupar puntualmente para una cosa, un mueble quizás, ¿ya? Que no es parte de lo que yo vendo, no es parte de mi actividad. Entonces, la categorización, en este caso, también da un raciocinio. El raciocinio es, así como yo marqué las ventas del giro, si yo marcase las compras del giro, alguien sencillamente podría tener un estado de resultado y un primer ratio súper fácil de entender. Si yo divido las compras por las ventas, más o menos puedo saber cuánto margina alguien sin necesidad de tener, por ejemplo, un balance. Ya que hoy día es como, hasta hace unos años atrás, el balance era como ley, pues era casi una obligación tener un balance. Hoy día, efectivamente, con la caracterización, ustedes inclusive podrían acercar a su contador a tener una mejor contabilidad. Por ejemplo, si tienen contabilidad externa, el contador, al bajar la información, no va a entender que ustedes compraron un activo, y probablemente vendiendo la cantidad de clientes que tenga, no se va a dar cuenta que tiene un activo. Entonces ahí lo que deberíamos hacer nosotros, Rodrigo entra a su empresa, entra a la factura que él sabe que compró de activo, la marca. Cuando el contador baje la información,
se dan cuenta que ustedes tienen un activo fijo. Y, cuento aparte, esta parte lo voy a tratar de explicar más o menos lo más claro posible. La diferencia entre una compra del giro y un activo fijo, un bien raíz, es que al no ser del giro, ustedes inclusive podrían pedir devolución de esos IVAs de manera anticipada, de manera de devolverla a la liquidez. Entonces, por ejemplo, supongamos que alguno de ustedes le está yendo súper bien y de repente se dan cuenta que ya no es negocio trabajar con las empresas de courier, y vienen y se meten en 2 camionetas que a lo mejor les cuentan 30 millones. Esos 30 millones tienen involucrado un IVA. Y probablemente ustedes se van a demorar 6 meses en facturar la cantidad de dinero para poder entender que recuperaron la plata del IVA crédito que quedó producto de esa compra. Aquí lo que ustedes podrían hacer es marcar la compra como activo fijo, pasa por un primer formulario. Ustedes al marcar también pasa algo especial, que es que el documento sale automáticamente como activo fijo. Ahí no tiene que meter la mano el contador, nadie, o sea, el contador le va a llegar el monto donde va a llegar porque ustedes clasificaron. Y al entender que eso sucedió, lo que va a pasar es que después de un mes, ustedes podrían pedir, mediante el mismo recurso al formulario, la devolución de ese importante IVA que quedó enganchado para ser, en este caso, si hubiera quedado como del giro, ser recuperado quizás en muchos meses más. Entonces, lo que harían ustedes ahí es accionar algo que pueda hacer que más rápido le vuelva a ustedes probablemente 3 millones, que puede ser mucho más práctico tenerlo en la mano para estarlo usando, que estar esperando que se vayan devengando a través del tiempo o absorbiendo durante el tiempo a costa de las ventas de ustedes. Pues entonces, si bien es cierto, a lo mejor en 8 meses el efecto va a ser exactamente el mismo, pero hoy día se pueden reintegrar fácilmente a la caja. Y si estamos hablando de monto alto, lo más probable es que no haya ninguna lejanía a que sea el sueldo de alguien o inclusive el sueldo de nosotros mismos. También podría ser que en algún caso sea un monto importante en ese sentido. Supermercado, súper importante también clasificar supermercado. ¿Qué es supermercado? Todas las cosas que no son del giro las compramos de manera complementaria. ¿Como qué? Como el cafecito, como el azúcar, como las cosas que tenemos de repente como para poder complementar y poder hacer el día más entretenido, o la estadía de los clientes más entretenida. Nosotros compramos muchas veces algunas cosillas, o a veces, no sé, pues, para no aburrirnos, compramos una televisión, que no, con la televisión no vamos a vender absolutamente nada, no va a ser nada del otro mundo, pero sí ustedes la podrían adquirir y clasificarla. Entonces, si la televisión es para algo que se usa para vender, es del giro. Si la van a comprar para simplemente para entretenerse o tener una pantalla más probablemente de trabajo o para entretener a la gente mientras está en nuestro local, probablemente ustedes pueden clasificarla de otra manera. Y en este caso, como les decía, compra de supermercado, son todas esas compras que ustedes mismos se van a dar cuenta que no son para que la empresa funcione, sino que son simplemente para complementar el vivir. Ahí están los artículos de aseo, etcétera, etcétera. Y eso no tiene, ¿y qué es lo que pasa? Que los artículos de supermercado, que probablemente no deberían ser productos que se deberían cargar, tienen una permisividad. Entonces, en este caso, ustedes la clasifican y el mismo formulario después les va a ir avisando cuando estén en el tope, cuando no puedan hacer más uso justamente de esto. Por lo tanto, van a tener un autocontrol, no se van a pasar, van a ocupar lo que es debido y no se van a encontrar nunca con ningún problema con impuesto interno. El IVA de uso común es el IVA que nosotros ocupamos para ambas cosas. Es como lo usamos como un débito, como un crédito. En este caso, es muy parecido a lo que estamos hablando delante, Rodrigo. Voy a dar un solo ejemplo porque es más confuso esto, pero es como cuando nosotros hacemos compra al extranjero. Cuando hacemos compra al extranjero, nosotros pagamos un IVA, pero al mismo tiempo lo utilizamos como crédito. Es decir, uso común. Lo uso tanto como pago como crédito. Y finalmente se genera un efecto cero. Eso tiene una clasificación especial. ¿Y por qué está aquí detallado? Porque el IVA de uso común tiene una particularidad, pues. No se carga automático. Es decir, si ustedes ingresan un documento, por ejemplo, una compra de tercero, que es como si ingresan, por ejemplo, las invoices, no les va a aparecer de manera automática. Entonces ustedes tienen que declararlo como crédito y tienen que cargarlo abajo como si lo estuviesen pagando. Entonces, de esta manera, finalmente no van a pagar nada, que esa es la lógica, pero hay que tener un tratamiento especial. Entonces, por ejemplo, aquí para hacerlo como mucho más simplificado, si ustedes quieren transparentar
sus compras al extranjero, por ejemplo, de publicidad de Facebook, lo que tendría que pasar acá es que sí deberían asesorarse por un contador para hacer esto. Y ahí aprovecho el tiro de tirarte la idea, Rodrigo, que en algún momento hagamos un taller justamente de esta temática. Pero hoy día, para advertir, la lógica podría ser esa. Y el IVA no recuperable. ¿Cuál es el IVA no recuperable? Para los que somos exentos. Si yo soy exento y no puedo ocupar el IVA, no puedo amontonar el IVA en mi formulario, sino que lo que yo tendría que hacer es entrar y renunciar al mismo. Ahora, ¿cómo se hace eso? Ahora nos vamos a ir justamente a impuesto interno a ver cómo se hace eso. Y aquí viene lo importante y viene la parte anterior a lo que finalmente carga bien el formulario. Todo lo que hablamos, después en la PPT existe un ejercicio que ustedes lo pueden repetir y es un ejercicio de lo mismo que yo voy a hacer ahora. Así que no nos estamos perdiendo nada de la PPT, sino que simplemente la PPT es un recordatorio, a pesar de que después va a quedar el video justamente para que ustedes vean lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que ustedes deberían hacer antes de ir a hacer la propuesta de impuesto interno? Lo siguiente: ir a impuestos mensuales e ir al registro de compra y ventas de manera periódica, por lo menos una vez a la semana, como estábamos diciendo, ingresar para hacer el siguiente ejercicio. Me voy a mover aquí con el mes de mayo porque tiene más movimiento para que podamos ver justamente ejercicios prácticos con datos. Me voy a ir al mes de mayo. Si yo me voy al mes de mayo, aquí se van a encontrar con las compras que vienen asociadas a este cliente, a este contribuyente que, al igual que ustedes, probablemente recibe las facturas y deja que el paso del tiempo haga su trabajo. Entonces, lo que estamos diciendo hoy día es que no debería ser tan así. Entonces, vamos a ir con lo primero: caracterización. Ya, caracterización, que la importancia era poder clasificar. Si ustedes entran a los documentos, que pueden tener factura exenta, pueden tener más tipo de documentos, acá se van a dar cuenta que hay como una especie de lapicito que está sobre un cuaderno y es un cuadro de modificación. Si este cuadro ustedes lo aprietan, ustedes lo que van a tener es la posibilidad de básicamente caracterizar, que, como yo les decía adelante, es una de las funciones más importantes, quizás que desconocemos de impuesto interno. Y aquí, por ejemplo, es donde nosotros podríamos decir y acordarnos: oye, de veras que compramos un activo fijo. Y en este lugar es donde ustedes caracterizan. Aquí es donde ustedes dicen: esto es un activo fijo. Al hacer esto y cambiarlo, lo que va a pasar es que cuando yo vuelva a impuesto interno, me voy a encontrar con este dato importantísimo, que antes, por ejemplo, yo no tenía una forma de poder decírselo al contador: uno, para que lo contabilice bien, y dos, para que haga justamente el uso que nosotros esperamos de tener por lo menos la posibilidad de recuperar. ¿Ya? Entonces aquí lo que ustedes pueden hacer es ir caracterizando como activo fijo, obviamente las cosas que sean activo fijo. La idea es que tampoco pongan todas las facturas como activo fijo para que les devuelvan antes, porque igual impuesto interno le llama la atención y obviamente lo más probable es que la asociación es con montos evidentemente más altos muchas veces. Entonces, en este caso, lo que ustedes tienen acá es la oportunidad justamente de caracterizar. Y de esta forma, lo que ustedes están haciendo, están diciendo al registro de compra y venta dónde tiene que ir a depositar esta información en los campos del formulario 29. De hecho, aquí lo que ustedes están haciendo son dos cosas súper importantes: comunicarse de una manera mucho más práctica con su asesor, su contador, o de hecho, si no tienen contador durante el año, el contador que le haga la renta va a tener toda la información disponible porque ustedes la clasificaron. Y acá, por ejemplo, existen otras connotaciones que son importantes. Como yo decía, en mi caso, IVA no recuperable para los que son contadores, no incluir cuando, por ejemplo, por ABC motivo, fuimos a algún lado, compramos algo y después dijimos: chuta, en realidad eso es para la casa, no es para la empresa. Claro, ahí ustedes lo que tienen que hacer es no incluirlo, corriendo el riesgo de que alguna vez impuesto interno le diga: eso no debieron haberlo ocupado, y justamente tengan algún tipo de sanción por eso. Ustedes, si alguien se equivocó, ustedes pueden no incluir y sacan la factura de la contabilidad, por decirlo. IVA no recuperable, que es para los que somos exentos. Todos los que somos exentos deberíamos ponerle IVA no recuperable a todas las facturas, y los que tienen IVA, obviamente clasificar como del giro, supermercado, bienes raíces o activo fijo. Esto significa del giro cuando ustedes compran materiales
o productos que ustedes venden y que son finalmente su producto. Supermercado, estas compras adicionales que, como les digo yo, a veces uno tiene, que probablemente podría ser, no sé, por la compra del café, los artículos de aseo, etcétera, etcétera, donde ustedes pueden usar el IVA una vez que caracterizan justamente de esta manera. Ahora, aquí tienen que tener mucho cuidado porque de repente igual les puede salir algún fiscalizador que porque pusieron del giro y no sé, ya hay cloro, les va a decir, es que esto no es del giro y se los puede rechazar. Entonces, esto igual es importante porque puede parecer un poco exagerado, pero es una forma de clasificar mejor y de comunicarse mejor también con los entes que fiscalizan. Y ahí para aquí les voy a contar yo la historia del fiscalizador, porque les puede salir fiscalizadores más estrictos que otros y evidentemente la ley los ampara a decir que el que tenía que clasificar éramos nosotros, no impuestos internos. Y bienes raíces, cuando tengamos la suerte y nuestra empresa ya haya crecido lo suficiente para poder comprarse un bien raíz, y activo fijo cuando justamente ustedes ocupen dineros importantes que quieran recuperar y reintegrar a la contabilidad, como por ejemplo la compra probable de computadores, la compra de un vehículo donde ustedes saben que con solamente clasificar de esta forma van a hacer el formulario del mes y el próximo mes van a poder devolverle a su empresa probablemente 200, 300, 500 mil pesos, 1 millón de todo lo que ustedes habían invertido, porque ese IVA lo pueden recuperar antes, dado que no es del giro. Entonces, esa es la caracterización. ¿Qué es lo que hace? Como yo les decía, es poner esos datos en casillas específicas para que después su IVA se haga de la manera correcta. Y también, por default, lo que va a pasar es que va a comunicarles mejor con sus asesores o contadores y al mismo tiempo, inclusive, va a hacer que ustedes puedan tener también una mejor declaración de renta. ¿Ya? Normalmente pasa de que nosotros no tenemos probablemente la asesoría que a lo mejor querríamos tener por dinero, porque no tenemos el tiempo suficiente. A veces pasa que puedes tener un buen contador, pero tú no tenés tiempo para dedicarle al contador. También la contabilidad no va a ser la óptima. En cambio, de esta manera están ayudando bastante a la contabilidad y están haciendo bien el famoso formulario. Acuse de recibo, ya que es lo segundo que estuvimos viendo. De esto quedaron ejercicios, ya quedaron ejercicios también para que ustedes vayan haciendo lo mismo y lo puedan repetir teniendo una base de la cual colgarse. Voy a cambiar de mes porque como son 8 días, entenderán que en mayo ya no hay acusa de recibo que hacer. Cuando ustedes quieren hacer acusa de recibo, que es esta revisión semanal que estamos proponiendo hacer, ustedes se van a encontrar con el concepto de compra. El acusa de recibo existe solamente para las compras, no existe el acusa de recibo para las ventas, ¿ya? Porque nosotros siempre vamos a facturar lo que tenemos que facturar, sabemos que está bien y estamos de acuerdo con nosotros mismos de facturar, ahí no hay que cuestionarlo. Lo que se cuestiona es lo que nosotros compramos y lo que es externo a nosotros. Por lo tanto, cuando ustedes facturen, para ustedes no hay acusa de recibo, hay acusa de recibo para la persona que es cliente de ustedes. Ahí le va a llegar bajo el formato de compra como lo que está aquí. Entonces acá fíjense en lo siguiente, tenemos que en compras aparece marcado el concepto de registro. ¿Qué es registro? Son todas las facturas que ya llegaron y que están aceptadas porque llegaron al contado, porque pasaron los 8 días y esto se hizo por defecto. Pero siempre, todas las semanas, por lo menos una vez a la semana, ustedes tienen que revisar los pendientes. ¿Por qué? Porque si se dieron cuenta, al cambiarme a pendientes, esta persona aquí tiene una factura. Ahora, obviamente, una factura chica, pero yo voy a exagerar, porque es la idea exagerar un poco el ejemplo. Si esta factura fuese de 2 millones y yo no me doy cuenta y es una factura que no correspondía, puede pasar que la acusa de recibo lo transforme en un cedible, que es lo que decíamos delante. Es una factura que al yo no oponerme a su facturación, yo estoy aceptando que yo lo pedí y que yo solicité ese producto. Cuando pasan los 8 días, se acepta la factura por completo. Es como que yo dijese de manera involuntaria, estoy de acuerdo con el cobro y estoy de acuerdo que lo que dice ahí yo lo recibí. Y por lo tanto, se podría cobrar mediante una parte judicial o incluso, como yo le decía delante, se podría enviar un factoring. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que ustedes todas las semanas lo que van a hacer es entrar acá, entrar nuevamente bajo el concepto y revisar las facturas que están acá. Si ustedes se posicionan sobre el RUT, les sale el nombre
de la empresa que le está facturando. Entonces aquí, obviamente, ustedes como las personas que están a cargo de esto, se van a dar inmediatamente cuenta si esto corresponde o no corresponde. Ahora, ¿qué va a pasar? Que con el botón que está acá, ustedes van a decidir si aceptan esta compra o la rechazan. Entonces, vamos a apretar el botoncito, vamos a ingresar, y acá viene la gran pregunta, donde obviamente en una lógica de semáforo súper simple, el verde es decir, estoy de acuerdo con todo, démosle con la factura, acepto los 2 millones que yo estoy exagerando acá, acepto los 2 millones de pesos porque yo lo pedí y yo recibí el servicio de las mercaderías. Lo rojo es justamente para decir, no, eso no me corresponde, eso yo no lo pedí, eso no tiene que ir dentro de mi IVA, y con eso evito también, inclusive, quizás que alguien me haya facturado de manera eh, errónea o de manera maliciosa, quizás, un monto que yo me puedo dar cuenta. Entonces, reitero, si esto lo hacen una vez a la semana, se puede hacer. ¿Qué día le íbamos a sumar? El último día del mes, porque no vaya a ser que a lo mejor este IVA es importante para rebajar el del mes. Entonces, si estamos a 30 de junio, por ejemplo, ahora estamos en junio, el 30 de junio tendríamos que entrar y ver cuáles son las facturas que tenemos como pendientes para agregarlas y así también garantizar que estamos pagando el menos IVA posible y no estamos justamente recargando probablemente de manera sorpresiva nuestra caja. Recuerden que probablemente muchos de nosotros después se ponen a mirar el IVA recién el 5 y el 10, y ahí es cuando ya el 20 está sobre nosotros y probablemente lo que vamos a tener que hacer es uso de dinero que no esperábamos pagar para pagar algo que inclusive, a lo mejor, si hubiésemos revisado el registro de compra y venta, podríamos haberlo utilizado en el momento ideal. Y el naranjo, que es como la aceptación media, o sea, es como acepto lo que dice, pero las mercaderías no me han llegado. Entonces, cuando ustedes apretan esto, después tendrían que ir a apretar el verde cuando las mercaderías le lleguen. ¿Para qué sirve el aceptar contenido? Es cuando están justamente a 31, pero las mercaderías no le han llegado, por lo tanto ustedes no pueden decir si llegaron. Entonces eso les da como, en cierta manera, la protección de poder ocupar el IVA, pero sin haber aceptado todavía la factura, por ejemplo, para que se mande a un factoring o para que se haga cobranza sobre ella. Eso le haría ganar justamente un par de días más. ¿Para qué tienen que hacer ustedes? Estar pendiente también que no llegue a los 8 días, 8 días desde la emisión. No es que el acepta contenido corte los 8 días, sino que simplemente para poder hacer como una transición, seguir esperando, y ya si al octavo día eso no pasó, deberían volver a rechazarla para que después justamente se le haga una nota de crédito y esto se regularice. Estas dos acciones son importantísimas, como les decía yo, al momento de poder entender justamente el sistema de poder ocupar el formulario. Entonces, cuando nosotros decimos, vamos a volver a esto que estaba acá, cuando nosotros nos preguntamos si el formulario 29 que viene propuesto por impuesto interno nos sirve o no nos sirve, yo daría un rotundo sí, y yo creo que gran parte de los emprendimientos o de las pymes de Chile que todavía no tienen sueldos, por ejemplo, lo podrían utilizar sin ninguna problemática. ¿Por qué? Porque las ventas van a depender de ustedes. Ustedes saben hasta cuándo vendieron, por lo tanto, ese no va a ser una problemática. Las compras, si son caracterizadas, como lo vimos recién, si se le hizo el acuse de recibo, como lo vimos recién, obviamente también van a cumplir con el requisito de entraron en fecha, acepto que la factura la recibí yo o la dejo en stand-by, como mostré recién, y por otro lado, ustedes van a tener también la posibilidad de dejarla en el mes que ustedes la necesiten, y no donde cayó el octavo día, donde ustedes no van a tener absolutamente nada más que hacer. Entonces, para volver a resumir, si tienen ventas, compras, honorarios, basta que se interioricen en lo que hoy día profundizamos, que es el uso del registro de compra y venta, para que ustedes entiendan que tienen la tranquilidad absoluta de poder saber que sus impuestos están bien declarados en tiempo y en forma. Ahora, un dato adicional. ¿Cómo podrían ustedes saber si su contador está haciendo bien esto, o cómo podrían ustedes saber si ustedes lo están haciendo bien? ¿Ya?
Si van a mis impuestos internos, en la parte baja, ustedes aquí tienen un dashboard. Y este dashboard lo que dice son apreciaciones sobre, por ejemplo, el formulario 29. Y aquí ustedes podrían descubrir los errores que probablemente tienen. Por ejemplo, esta persona que yo revisé recién tiene los siguientes errores. No se declararon. O sea, aquí ustedes podrían saber si su contador no está declarando, por ejemplo, los impuestos. Aquí ustedes podrían saber si hay alguna observación sobre algún impuesto. De hecho, el muchacho que cargué acá tiene observaciones de ese tipo, porque son faltas de él, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, él tiene observado 6 formularios. Si ustedes dan clic acá, dicen impugnados. ¿Qué significa impugnados? Que en algún momento hay algo que Impuesto Interno detectó que hace que él esté observado. Si se dan cuenta, está observado en los años 2018-2019. Aquí lo que él hizo fue sacar IVA para no pagar el IVA del mes, pero no dejar de facturar. Esa fue la idea de lo que él hizo en este momento. Pero ustedes saben exactamente lo que está pasando con sus impuestos. Por lo tanto, ustedes pueden tener aquí una herramienta desde el momento 1, que solamente se activa con ingresar a impuesto interno, apretar mi SI, bajar, y ustedes podrían saber si la propuesta está funcionando ok o si necesitan ayuda. Este podría ser un indicador de que necesitan ayuda. Y otra forma también de hacerlo, que es donde mismo ustedes están ingresando para ver los impuestos, para declarar, donde normalmente nosotros declaramos el formulario 29, impuestos mensuales, declaración mensual, aquí dice corregir o rectificar. Y aquí existe algo gráfico que a mí me gusta mucho porque es muy visual. Ustedes entran y aparecen como todos estos numeritos. Si ustedes dan clic sobre uno de ellos, aparecen con colores, por lo mismo. O sea, el verde es que está todo el descueve, el rojo es que hay algún tipo de observación, y aparece un ND, un no declarado o un espacio vacío, como el que está aquí, cuando la declaración no se ha hecho. ¿Cuál es la diferencia entre el ND, que es el no declarado, y esa rayita? Que cuando hay rayitas es porque no había un impuesto que impuesto interno supiese que había que pagar. Entonces, como que no es tan malo el no tenerlo declarado. Cuando aparece el ND es porque ustedes no declararon y hay un impuesto de por medio que finalmente se puede saber. Entonces, para poder sintetizar y poder pasar a las preguntas, todas las personas que solamente dependan del formulario, de las cosas que tiene el registro de compra y venta, es decir, lo que vimos recién acá, todos los que dependan de las compras y las ventas que aparecen en este registro, más probablemente las boletas de honorario, no tienen ninguna problemática al momento de usar el registro de compra y venta, porque lo más probable es que esto no les pueda quedar mejor hecho todavía. No hay un contador que lo pueda hacer mejor que ustedes, porque esta es la verdad absoluta. El clasificar, el caracterizar, ya, que viene en la PPT cómo se hace, yo lo quise hacer de manera manual para que vieran después las rutas, que también vienen en la PPT. Acá lo que ustedes pueden hacer es hacer una clasificación correcta de las compras. Si lo tiran como está, no va a haber ningún problema, pero no va a quedar bien clasificado, y finalmente toda la gente va a pensar que todo lo que ustedes compran es para vender, y todos del giro, y por lo tanto no van a tener posibilidad de recuperar IVA de manera anticipada. Y si alguien quiere ver el estado de resultados simplificado de su empresa, se va a encontrar que todo lo que ustedes compraron, aunque sea un terreno, va a aparecer como costo, y por lo tanto probablemente no va a ser visiblemente bien para ustedes. Y pendientes, que será de donde ustedes tienen que visitar para saber de que todos los documentos que están pasando por aquí no se transformen en un documento indeseado, o si es un documento deseado, que quede en la fecha que ustedes necesitan. Donde, como dije, vuelvo a repetir, dejen un día de la semana para esta revisión, y adicionalmente súmenle el último día del mes. Es decir, por ejemplo, ahora que nos acercamos al día 30 de junio y va a ser un día jueves, si ustedes van a revisar los viernes, excepcionalmente esta semana, que en la próxima revisen el día 30. No vaya a ser que justo yo le haya hecho una factura por un IVA importante que ustedes pueden utilizar. De esa manera, como les decía, las únicas personas que quizás tienen que interiorizarse un poco más con el impuesto serían aquellas que quizás pagan sueldos y puedan estar afectadas a algún tipo de impuesto que no se carga de manera automática. Los sueldos todavía no cargan eso de manera automática. Y todas esas empresas que tengan cosas adicionales que cargar, como por ejemplo la FIN de importación, que probablemente tienen que cargarse de manera manual, esas deberían pedir ayuda.
Mientras tanto, los que hacen boletas y se cargan mediante resúmenes también podrían tener asistencia o hacerse cargo ustedes de la revisión, como dije delante, pero, como les decía, compra con factura, ventas con factura y con documento electrónico, no van a tener ningún problema para poder usarlo. Así que es un sí para la mayoría, probablemente nosotros, y un poquito condicionado para aquellos que, por ejemplo, tienen impuestos adicionales. Impuestos adicionales como quién? Los transportistas, las empresas de cerveza, también tenemos mucho emprendimiento que tiene que ver con los licores, ellos también tienen que pagar impuestos adicionales y quizás ellos son los que tendrían que hacer esto. Así que si de aquí en adelante se le aparece alguna actividad nueva, mientras esa actividad nueva no se salga justamente de la lógica de que sean documentos tributarios que caen en el registro compra y venta, evidentemente ustedes pueden hacer lo demás sin ninguna problemática. Y un dato, cada vez que ustedes vayan a hacer el impuesto, por ejemplo, lo vamos a hacer aquí como ejercicio, cada vez que ustedes vayan a hacer el impuesto, a pesar de que impuestos internos lo carga o da una propuesta, en la parte de abajo aparece ver el formulario completo. ¿Por qué les digo esto? Porque si alguno de ustedes en algún momento va a tener una actividad adicional, por ejemplo, una nueva que no conoce, ustedes se podrían fijar en lo siguiente. Aquí abajo dice, ingresa aquí si quieres ver el formulario completo, en esta sección que está acá. Si ustedes entran aquí, ya entendiendo que todo el resto se cargó de manera automática, y si empiezan a bajar de manera lenta por estos cuadritos, ustedes se van a encontrar que cuando hay un impuesto que ustedes desconocen o algo que ustedes tenían que llenar y no saben cómo hacerlo, esa casilla va a aparecer con un borde rojo y un fondo amarillo. Entonces, visualmente, ustedes ya podrían reconocer dónde hay un impuesto que ustedes no sabían que existía. Entonces, por ejemplo, si quieren estar seguros de cómo se está haciendo hoy día, perdón, pasó mi gato. Si hoy día quieren estar seguros de cómo se está haciendo el impuesto, ustedes podrían hacer esto, entrar y garantizar que probablemente su contador, ustedes mismos lo están haciendo correcto. Si aquí no aparece nada amarillo, marcado con un contorno rojo, es que ustedes están haciendo de manera efectiva su formulario. Por lo tanto, de dar una pasada a esto, ven justamente en corrección de formulario, lo que les decía yo, en servicio online, impuestos mensuales, impuestos, corrección, en esta sección, que es donde aparecían los botoncitos verdes y de otros colores. Aquí ustedes pueden saber justamente cómo le está yendo a su empresa y si no habían respuesto a impuestos relacionados. Por ejemplo, lo que yo les decía recién, ¿se dan cuenta que aquí hay un ND? Ese ND es porque este cliente no hizo este IVA porque no lo pagó. Aquí había un pago asociado, aquí no hay pago. Entonces, al no haber pago, no le pone nada. Es como, es un impuesto que es una declaración que no está hecha, pero no hay un impuesto asociado, como en mayo y en junio. Pero en abril sí lo tenía y no lo pagó. Ese es básicamente lo que sucedió en ese caso. Y esa sería básicamente como las advertencias para poder hacer justamente el formulario. Súper, súper bien, Diego. Nos dejaste bien ahí con la información. Como siempre, con harto preocupación también cuando vemos todo el tema de impuestos, decimos, bueno, ¿dónde más tenemos que entrar? Pero nos aclaraste la película en realidad porque hay muchos elementos que muchas veces como emprendedores no nos damos cuenta. El formulario de declaración habla, pero si no nos interpreta a alguien, como el caso como tú nos estás ayudando acá, probablemente dejamos pasar el formulario y listo, ya apretamos, ok, se va a pagar y listo. Pero hay cosas, detallitos como lo que acabas de mencionar, la caracterización de los gastos, probablemente nos permite, por ejemplo, si vamos a comprar un activo fijo, oye, podemos recuperar el dinero inmediatamente, hacerlo más líquido en un momento dado más rápido. Pues esas cosas nosotros no lo sabemos. Entonces, yo creo que es muy bueno lo que tú acabas de mencionar. Y de hecho, acá hay algunas preguntas que están haciendo Hugo, que te lo voy a leer porque es bien buena la pregunta que hace. Dice, Rodrigo, la súper caracterización... cortito, Sí, súper sí, por cortito. favor. Que te pidan esta PPT, porque esta PPT tiene todos los ejercicios que hicimos, uno por uno. Así es. Está todo Excelente. explicado. Así que aquí yo les voy a dejar, por eso seguimos viendo la PPT, porque era básicamente lo mismo. Así que te la pidan nomás, porque yo te la voy a dejar pasada ahora, Excelente. y ahí está todo, ¿ya? Excelente. Nosotros igual, de todas maneras, para que sepan todos, después esto queda todo grabado.
y dentro de la semana siguiente nosotros colocamos la información de la grabación del video más el material justamente de la PPT que Diego nos alcanza a entregar también. ¿Ya? A ver, voy a aprovechar el entonces, Diego, la pregunta de Hugo. Dice, ¿la caracterización de una factura de compra tiene plazo para realizarlo? Ya, la caracterización de una factura de compra no tiene plazo para realizarlo, pero el plazo te lo va a dar cuando tú declaraste. O sea, si me preguntan, el ideal, para no tener que modificar, por ejemplo, formularios, que también es algo que financieramente es mal visto, traten de hacerlo antes de hacer la declaración, o sea, antes del 20 de todos los meses. Por ejemplo, ahora el 20 de junio, antes del 20 de junio tendrían que dejar listas todas las facturas de junio. ¿Para qué? Para que se carguen en el formulario en los cuadros que corresponden. Ya, súper. Y además, mira, pregunta dice, si una factura no va con un acuse de recibo, ¿se puede modificar en un plazo mayor o pedir una nota de crédito para que modifiquen esa factura? O sea, lo que pasa es que el acuse de recibo es como una especie de reloj que empieza a correr cada vez que te facturan de manera crédito. Por ejemplo, el acuse de recibo no existe para facturas contados, porque el acuse de recibo, acuérdense que es aceptar que es un documento cobrable. Es como el cedible, si los que tenemos un poquito más de años, nos acordaremos que hace un tiempo atrás las facturas tenían una cuarta copia, y esa cuarta copia uno tenía que firmarla, porque era como la forma de protestar después si yo no pagaba. Aquí, el octavo día es lo mismo. Transforma esa factura en una especie como de cobranza o documento que se puede cobrar a futuro. Entonces, por ejemplo, si no viene con acusa de recibo, lo más probable es porque te la facturaron al contado. Y si al contado, claro, no hay problema, porque si yo te facturo contado, de hecho, hay un tema. Si yo, por ejemplo, te vendo a ti, Rodrigo, y te estoy vendiendo a crédito y te hago una factura a contado, tú igual te podrías hacer el PIN y decir, la pagué, porque te la facturé contado, es Claro, decir, está pagada. Así que claro. también tienes que tener cuidado, pues si venden crédito, factura crédito, si venden contado, es factura contado. En este caso, en razón a la pregunta que nos está haciendo Hugo, claro, si compró contado, no tiene nada, no puede hacer nada, no se le va a dar acusa de recibo, porque esa factura está pagada y esa factura nunca se va a transformar en un problema para él, porque ya la pagó, técnicamente. En cambio, las notas, la otra factura sí. De hecho, eh, ahora, por ejemplo, si alguien te hace una factura contado para junio, el 1 de julio, igual a ti te va a quedar en julio. No la voy a poder modificar, porque siempre en un DTE manda la factura la fecha en que alguien la emitió. Entonces ahí, por ejemplo, tu proveedor no podría olvidarse de facturarte dentro del mes para que quede en el mes. Pero no es que se pida un plazo mayor, sino que simplemente la factura a crédito solicitada en el momento y tú tienes los 8 días. Y cuando es contado va a quedar en el mes que te la realizaron. Súper, súper. Y no existen posibilidades de plazos, ya no hay plazos. Ya. Ahora, igual hay una pequeña triquiñuela, también se las dejo como dato. La guía de despacho es una forma de poder asociar una factura que se hace después a un mes. Es decir, si yo te compro a ti, Rodrigo, y tú, por ejemplo, no sé, pues no podéis facturarme hoy día, si tú me haces una guía de despacho electrónica, que yo pueda relacionar con una factura que tú me hacías un día después, la factura va a quedar cuando estaba la guía de despacho. Así que también ese es un datillo que les puede servir cuando su proveedor, por ejemplo, puede estar sin la posibilidad de facturar. Muy bien, muy bien, muy bien. Mira, ahí Hugo está haciendo la consulta. Hugo, no sé si te mejor prefieres levantar el micrófono para hacer la pregunta al tiro. Dale, dale. Ok. Hola, ¿me escuchas? ¿Sí? Ya. A ver, la consulta va dirigida si es que se puede modificar desde mi postura una compra por un activo fijo, en este caso un vehículo, que ahora Ah, que tú dices todo esto, por ejemplo, esta fue el mes pasado, pero sí, no se hizo una modificación. Entonces ya entró como, no sé, como una compra normal. ya, ¿Yo puedo hacer un cambio a esta altura o ya está oreado y sí, sacramentado? Y sí, ya, y una segunda dale. patita. Ocurre lo mismo con una compra de un bien raíz, pero ya fue hace algunos meses. ¿Ya nada que Ya, hacer con eso? ya mira, voy a partir por algo para no enredar al resto. Eh, Cuando yo estaba hablando de los 8 días son para el acuse de recibo. Esto es caracterización, ya son dos temas diferentes
para no enredar a alguien probablemente. Los 8 días de los que yo hablaba es cuando una factura es inevitablemente aceptada. En este caso, lo que está preguntando Hugo es el tema de la caracterización, que la caracterización es la distribución que tú haces de la compra o la clasificación de una compra. Aquí, Hugo, tú puedes efectivamente caracterizar en cualquier momento cualquier factura de cualquier ciclo. Podría inclusive ir a corregir una de enero, no hay ningún problema. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que hay una doble corrección. Tú deberías, por ejemplo, ir a buscar la del activo fijo del mes pasado, clasificarla como activo fijo y después tú o tu contador pedirle que aparezca en la línea del activo fijo, porque no me acuerdo si dejamos alguno abierto, pero hay una línea en especial para el activo. Entonces, lo que el fiscalizador finalmente ve no es el registro, por lo que él ve es la línea donde está el activo fijo. Entonces aquí la única salvedad es que tú dentro de tu formulario del mes pasado, lo que tendrías que hacer es modificar o pedirle a tu asesor que modifique para que quede en la línea que corresponde. Ese sería el tema. Vamos al activo fijo también, o sea, perdón, al bien raíz, para poder matar eso de una sola vez. En el bien raíz va a pasar lo mismo. Si el bien raíz es de hace unos meses atrás, como yo exageré, si puede ir al mes de enero, lo modificas, no hay ningún problema. Lo único que va a pasar es que nosotros cuando hicimos el formulario, hicimos que las facturas quedasen en la línea que está aquí, la línea 28. Aquí quedó tu bien raíz, aquí quedó tu compra de activo. Lo que vamos a pedirle al contador es que mueva la parte que corresponde a esta línea de más abajo. Y esa línea es la que después tú puedes, si te das cuenta más abajo, existen solicitudes. Y acá es donde yo hago la solicitud de devolución del activo fijo y la devolución del bien raíz. Acá es donde yo puedo hacer esa corrección. Entonces, para poder hacer lo que tú quieres hacer, que es como, por ejemplo, regularizar la situación, claro, tendrías que ir al registro de compra y venta, poner las clasificaciones que corresponden y después pedir asistencia para que en el formulario queden en la línea que deberían quedar. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Va a hacer que finalmente se genere un remanente, y el remanente va a ser un monto único que va a quedar donde quedan todos los remanentes hacia adelante, y cuando llegues al formulario que sigue, que sería el de junio, hecho hasta el 20 de julio, lo que tú tendrías que hacer es pedir todo el IVA que pueda quedar y que no ocupaste de estos conceptos. Es decir, si aquí salen, por ejemplo, 2 millones de pesos, y por ese motivo en algún momento ocupaste parte de eso, lo que el fiscalizador va a permitir es que recuperes la parte excedente. Ahora, como entiendo que compraste un bien raíz, no debe ser pequeño el monto que tenías como en espera de devolución. Por lo tanto, bastaría con que hicieses ese ejercicio y después en la próxima devolución, por decirlo de alguna manera, solicite la devolución de lo que corresponde de esos ítems. Ahí lo que yo te recomendaría, dado que son meses para atrás, no es como de un mes para otro, claro, ahí tendrías que pedirle asistencia al contador o pedir alguna asesoría para entender qué parte ya ocupaste de eso para pedir solamente la parte que falta, que es lo único que te va a pedir el fiscalizador. El fiscalizador después va a revisar los formularios y va a decir, está ok, y te va a llegar la devolución justamente del dinero que tú solicitaste. Así que se puede hacer, pero requiere de esos dos pasos: corregir el registro de compra y venta y posteriormente corregir el formulario. Así que no hay ningún impedimento de que se haga. Muchas gracias, Diego, por la tremenda respuesta ahí para Hugo, ¿ya? Oye, la otra consulta que hace aquí Eric Ariviles dice: buenas tardes, ¿cómo puedo pagar menos IVA mensualmente? ¿Comprando más? ¿Para qué me crédito? Y ahí dice, ¿se equipara a mi débito? Por favor, agradece un poquito la respuesta ahí. Ya, bueno, ahí Eric, esto es parte de lo que uno se mete. O sea, finalmente, la lógica dice que si te va bien tendrías que pagar impuestos. El terminar pagando impuestos es finalmente un sinónimo de que estás vendiendo más de lo que estás comprando y por lo tanto estás produciendo de una manera que es importante. Ahora, probablemente hay que medir las sensaciones
tuyas de pagar más. O sea, a lo mejor puede ser porque a lo mejor no estás considerando bien el pago de impuestos dentro de tus productos, a lo mejor tus productos deben ser un poquito más caros para poder justamente no generarte ninguna problemática, o quizás es simplemente un tema de liquidez. Ahora, comprar más, básicamente sí, pues, va a ser una solución comprar más. Ahora, la naturaleza es si el negocio requiere comprar más, porque no va a quedar de repente sobreestoqueado con productos que quizás te estén ocupando bodega, y si bien es cierto, bajaste el IVA, te quedaste a lo mejor con un monto capital que es importante. Hay que entender que para comprar 190 pesos de IVA, tienes que comprar 1.000 pesos de gasto o de mercadería. Entonces, ahí probablemente hay que darle una vuelta. Ahora, si en tu caso es natural comprar más mercadería y esa mercadería, esos 1.000 pesos que estás juntando en bodega, significa una capacidad mayor de vender, claro, no hay ningún problema con que lo hagas. Lo que sí yo recomendaría es no hacerlo como una forma de entender que estás pagando simplemente menos impuestos, sino que como parte de tu estrategia. Por ejemplo, para mí, una empresa que se dedica al comercio y que crece en las ventas, no me extrañaría que llegue a ese logro. Ahora, lo que sí tienes que tener claro es que cuando alguien mire la figura desde fuera, que es lo mismo que estábamos hablando en delante de la clasificación y los comparativos que hoy día hace, por ejemplo, el sistema financiero, que ya los balances que están quedando en la historia, claro, si alguien te ve comprando lo mismo que lo que vendes, evidentemente también tienes que considerar que esa metódica de trabajo en algún momento te puede cerrar algún crecimiento futuro a través de algún apalancamiento bancario, porque simplemente para ojos externos te vas a ver como alguien que no gana dinero. Ahí a lo mejor lo que yo te recomendaría es darle una vuelta como al modelo de negocio, entender si habría que ver un poquito si esa necesidad de IVA también es porque a lo mejor tiene alguna problemática, te cuesta pagarlo, ¿cachai? A lo mejor si te cuesta pagarlo, a lo mejor es porque es un problema de liquidez más que de otra cosa, y ahí habría que llegar a entenderlo. A veces pasa que muchos de nosotros, y creo que lo comentamos la otra vez, muchos de nosotros partimos dando crédito y comprando al contado, y a lo mejor eso también te tiene en esa sensación, porque estés pagando el IVA de cosas que todavía no te han pagado a ti. Y ese también podría ser una problemática. Ahí, por ejemplo, Impuesto Interno tiene algunas herramientas como la postergación de IVA, que entender que te quedan 60 días para poder cobrarme y pagar el IVA, entendiendo que tienes el dinero y no lo estás sacando de lo que tú ocupas mensual. Ahí yo le daría una vuelta un poquito más profunda. Y si queréis después, Eric, nos podéis mandar un correo y yo te puedo a lo mejor asesorar en algo al respecto. Pero cuando hay sensaciones de IVA, de pagos de IVA alto, no siempre la compra para equiparar va a ser lo mejor, porque como te digo, uno puede ser que te atasque en el crecimiento financiero, porque por ejemplo puede ser mal evaluado. Ahí después voy a hablar con Rodrigo en algún momento. Rodrigo, como estamos trabajando con Maxa, yo les podría explicar cómo los neobancos, que son las instituciones nuevas, crédito, Maxa, etcétera, evalúan, y nosotros evaluamos, por ejemplo, con las compras y las ventas, y en la compra y la venta entendemos si alguien gana o no gana dinero, y probablemente podría estar cerrando las puertas a crédito, no sé, pues de 6 millones, que a lo mejor vale mucho más la pena potenciar el negocio por ese lado que tratar de bajar el impuesto. Ahora, lo que yo decía también, para mí es importante, si vas a comprar mercadería para tenerla y entender que estás pagando menos impuestos, también es un temor, porque vas a estar juntando dinero que podría estar en tu mano y está en una bodega.